asistente a este segundo día del primer coloquio Posgrado de Letras 2020. Damos inicio a la última mesa, la mesa 11 del día de hoy, que cuenta con tres ponencias muy interesantes. Antes de ello, recalcamos que este primer coloquio está organizado por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado y la Unidad de Posgrado. Este primer coloquio Posgrado de Letras 2020 tiene como objetivo difundir los avances de trabajo de tesis de los estudiantes de las diversas programas del posgrado de Letras. Voy a anunciar las tres ponencias que tenemos el día de hoy, cerrando con broche de oro este segundo día. En primer lugar, tenemos la ponencia titulada La construcción del diálogo entre poesía e imagen visual en el discurso poético de Cantos de Lechuza. Esta ponencia es presentada por el ponente José Fernández del Río, que pertenece a la maestría en escritura creativa. Seguidamente, vamos a contar con la ponencia titulada Escritura lesbiana, un acercamiento a la poesía peruana de los 90. Esta ponencia va a ser presentada por la ponente Judith Mávila Paredes Morales, que también pertenece a la maestría en escritura creativa. Y vamos a finalizar con la ponencia titulada La epistemología de simulación, computación y economía dinámica, presentado por el ponente Enrique Barrientos Apumaita, que pertenece a la maestría en filosofía con mención en epistemología. Muy bien, las indicaciones para los ponentes es que cuentan con un tiempo de 15 a 20 minutos. Para los asistentes que nos observan a través de la transmisión, recordarles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, que posteriormente iremos leyendo al final de la presentación, en la ronda de preguntas, ¿no? Recordarle a los ponentes que vamos a estar informándole del tiempo que le queda a través del chat. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera ponencia. Damos pase al ponente José Fernández del Río. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, agradecer la invitación, ¿no?, al coloquio. Bueno, como ya lo habían dicho, ¿no?, yo soy estudiante de la maestría de escritura creativa, ¿no? Estoy desarrollando una investigación, ¿no?, que aborda, ¿no?, el diálogo entre poesía e imagen, ¿no?, en el discurso poético del poemario Cantos de Lechuza, ¿no?, el cual es el poemario que estoy preparando, ¿no?, para también, ¿no?, para la maestría, ¿no? Entonces, este es uno de los productos finales, ¿no? Entonces, ¿no?, en esta presentación, ¿no?, voy a abordar, ¿no?, la construcción de este discurso, ¿no?, del discurso poético, ¿no?, en el poemario, ya que es el discurso poético, ¿no?, el que permite, ¿no?, este diálogo entre la imagen y la poesía, ¿no? Entonces voy a compartir una presentación para ir acompañando un poco la ponencia y no solo me vean a mí. Entonces, perdón, acá estoy, ya estoy. Entonces, como les decía, ¿no?, la investigación, ¿no?, que estoy realizando aborda, ¿no?, el diálogo que se produce, ¿no?, entre la poesía y la imagen, ¿no?, dentro del poemario Canto de Lechuza, ¿no? El poemario, el nombre del poemario, ¿no?, Cantos de Lechuza, viene de una tradición o de una creencia lambayecana, ¿no?, en la cual se cree que cuando la lechuza canta, ¿no?, cuando la lechuza pasa cantando, a veces por el techo de la casa, ¿no?, la muerte está rondando, ¿no?, alguien va a morir, ¿no? Entonces siempre se lanzan algunas maldiciones y esto, ¿no? Entonces, en el poemario, ¿no?, la muerte es un elemento recurrente, ¿no?, que va, ¿no?, que bueno, ya voy a hablar de eso durante el desarrollo de la ponencia, ¿no? Entonces vamos a una breve introducción, ¿no?,
del tema, ¿no?, que estamos tratando, el creador de una obra artística busca compartir, ¿no?, una mirada particular sobre el mundo que lo rodea, ¿no?, realizando una lectura de la realidad, construyendo, ¿no?, un universo particular que tiene sus propias dinámicas, formas, ritmos y colores, ¿no? La elección del medio y la manipulación de los elementos propios del lenguaje son los elementos que construyen su discurso, ¿no? El diálogo que se establece entre la poesía y la imagen visual se da primero desde una interpretación del discurso poético, ¿no?, instalado en el elemento poema, para llevarlo al plano del no ser, ¿no?, rescatando su esencia poesía, depositándola, ¿no?, en este nuevo elemento llamado imagen visual, ¿no? En esa línea, Ángela Tornero, y aquí la cito, plantea que un medio se apropia de las formas, de los elementos de un lenguaje, generando un discurso que no es exclusivo, ¿no?, de la poesía y la imagen, ¿no? Fin de la cita. Sino que va a construir a partir del discurso, ¿no?, que es transversal y que permite el diálogo entre ambos lenguajes, ¿no? Por eso, como les decía, ¿no?, en el presente, ¿no?, en esta exposición, ¿no?, analizaré el discurso del poemario Cantos de Lechuza. Poesía, palabra, poema e imagen, ¿no? Vamos a ver cómo se construye, ¿no?, este discurso con estos elementos, ¿no? La poesía se aloja en la palabra, ¿no?, un elemento que simboliza el mundo, convirtiéndolo en una realidad significada, ¿no? Lo real es el espacio de la ciencia y sus objetos de estudio, ¿no? Es lo escrito distinto de la realidad, ¿no?, que es donde opera la simbolización. Lo real, según Lacan, es matemático, ¿no?, y es aquello que no puede entrar en el mundo de lo simbólico. Se accede a lo simbólico, ¿no?, a través de un plano matemático que encuadra la realidad, la contiene, ¿no?, y establece una estructura y posibilidad de existencia de lo real. Lo imposible, la realidad, explica lo posible, ¿no? Por ello, podemos decir que el poema es lo real y la poesía, realidad, ¿no? En las conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud plantea que el síntoma tiene un sentido, es una manera de hablar cifradamente. Y aquí cito a Freud, ¿no? El síntoma tiene un sentido, es una manera de hablar cifradamente, la enunciación de la dimensión del inconsciente estructurado como un lenguaje, el síntoma puede ser descifrado, ¿no? En la construcción del discurso poético podemos encontrar rastros, ¿no?, que nos permiten identificar cuál es la carencia que posee la voz poética, ¿no?, la que pone en evidencia el síntoma, ¿no?, a través de la construcción metafórica, ¿no?, que se constituye como una realidad simbólica, ¿no? En el poemario Cantos de Lechuza, el amor, la soledad y la muerte son tópicos que transitan de manera transversal y se erigen como una constante en la voz poética, ¿no?, como un síntoma de la imposibilidad de aprehensión de lo real, deviniendo en una construcción evocativa del goce, ¿no? Lo real inaprehensible, entendido en el sentido lacaniano, ya casi toda Rabinovich, ¿no?, como lo que vuelve siempre al mismo lugar. Fin de la cita. La voz poética asume que hay algo que se escapa de la voz humana y busca ponerlo en evidencia. Lo real es algo recurrente, de lo que no podemos liberarnos, ¿no? Y vuelvo a citar a Rabinovich. Un punto que no es posible de ser resuelto, que no tiene solución. Cuando un problema no tiene solución, no tiene solución. El sujeto no puede cambiar ese real que no tiene solución. Fin de la cita. Esta imposibilidad de resolver que lo real se nos escape de la realidad simbolizada va a marcar la relación con nosotros mismos y los procesos de construcción de la voz poética, ¿no? Poniendo en evidencia este problema, ¿no?, buscando liberarnos a través de la palabra que simboliza, construyendo imágenes, ¿no? Para los imajistas, ¿no?, la esencia de un mensaje es la imagen y el mejor vehículo para que transite el verso. Por eso es que la imagen construida a través de la palabra que simboliza, ¿no?, es el soporte óptimo para liberar a la voz poética del síntoma. El poeta, ¿no?, como un escultor, como un orfebre, realiza una construcción subjuntiva de este tiempo perdido, ¿no?, a través de la palabra
que se convierte en un mecanismo liberador de lo recurrente que no puede resolverse, ¿no? El síntoma, y aquí cito a Lacan, ¿no?, está estructurado como un lenguaje porque es lenguaje cuya palabra debe ser librada. Pero esta palabra, ¿no?, fin de la cita, ¿no?, pero esta palabra construida como imagen en lo onírico, ¿no?, es el espacio donde podemos experimentar algo cercano a ese goce perdido, ¿no? Por ello, y aquí cito a Rabinovich, ¿no?, es muy común oír una frase que suele decirse cuando sucede algo que gratifica mucho a nuestro yo, ¿no? Creí estar soñando. Fin de la cita. Ese creer estar soñando, que genera satisfacción y nos evoca el goce, se erige en la voz poética como metáfora, ¿no?, que es un tamiz del dolor del mundo. La poesía, ¿no?, a través de la palabra que simboliza, busca construir una mirada particular del universo que rodea la voz poética, ¿no?, como un puente con lo real. Esa voz poética evoca desde un ejercicio de memoria al goce que ya no está. Para ello, ¿no?, debe administrar los elementos del lenguaje que tiene a su alcance. Claro, ¿no?, que tiene, ¿no?, los elementos del lenguaje que tiene a su alcance, que son la palabra, la imagen, ¿no?, con la intención de transformarlos y edificar, ¿no?, una forma única, irrepetible, ¿no?, de figuración de lo real, ¿no? Y aquí cito a Pedro Salinas, ¿no?, que él nos habla, ¿no?, de esta simbolización, ¿no? Está basada a partir de la relación con el otro, ¿no? No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer sin un grado avanzado de posesión de su lengua. Porque el individuo, ¿no?, se posee a sí mismo, se conoce expresando lo que lleva adentro, y esa expresión solo se cumple, ¿no?, por medio del lenguaje, ¿no? Esa imposibilidad, ¿no?, de aprender lo real es puesta en manifiesto, ¿no?, a través de los símbolos que compartimos con el otro, ¿no?, en que es el lenguaje. Entonces, veamos uno de los poemas, ¿no?, que constituyen este poemario, ¿no?, que se llama Capac Cocha, ¿no?, donde el verso, ¿no?, se construye bajo la relectura, ¿no?, de un ritual incaico, ¿no? Lo cultural resignifica y es resignificado también a través de la palabra, ¿sí? Capac Cocha. Capac Cocha, supay lunarejada. Pongo en tus manos el último latido de mi corazón adolescente. Miel de caña, licor de azúcar. Desmiembra sus nostalgias con la rutina de tus pasos sobre otra arena, sobre otros vientos, sobre otras aguas, extrañas de las mías. Urimpacha. En el fragmento, la palabra quechua se aúna al español, buscando resignificarlo, dotándolo de un nuevo valor simbólico. En Supay Lunarejada, la combinación del español y el quechua es la que teje el sentido, donde la primera palabra dota de una nueva característica, ¿no?, de un valor simbólico distinto a la segunda, ¿no? La palabra supay se refiere, dentro de la mitología inca, a la figura del diablo, ¿no?, el que es considerado el señor del inframundo y la muerte. La palabra lunarejada, ¿no?, que ha sido construida a partir de una modificación del feminismo lunareja, ¿no?, se refiere a una persona que tiene muchos lunares en la piel y hace referencia a un cuerpo, ¿no? La voz poética ¿no?, aquí evoca a una mujer cubierta de lunares y la nombra como supay. Le atribuye la categoría de ser demoníaco, ¿no?, señora de la muerte. La palabra supay, ¿no?, dota de un nuevo significado y característica a la palabra lunareja, ¿no? El supay, ¿no?, es considerado un demonio masculino. Existen algunas modificaciones en lo popular, como en la diablada boliviana, donde la figura del supay se resignifica y toma la forma femenina de la china supay, ¿no? Pero el demonio inca es masculino, ¿no? Es evocado en la primera palabra del verso, pero al igual que la china supay, ha sido resignificado como un ser femenino.
Esta resignificación no solo se da en una vía, sino que es simbiótica, ¿no? En la que una palabra dota de significado a la otra y viceversa. El quechua supay le da las características demoníacas al femenino lunarejada, y esta a su vez le imprime feminidad al supay, ¿no? Observamos que la construcción del universo poético, ¿no?, se da a través de una relectura de lo cultural andino, ¿no?, una resimbolización de la mitología incaica. El lenguaje, aquí cito a Rabinovich nuevamente, ¿no?, nos dice, ¿no?, que el lenguaje codificado de imágenes forma parte de las culturas, las que obviamente son distintas entre sí, pero el hecho central es que son simbólicas, no imaginarias. Porque si no, uno se queda con la idea parcial de que la imagen solo es imaginaria. No, la imagen tiene además una dimensión simbólica dada por el marco cultural histórico en el que está incluida. Fin de la cita. Esta resignificación simbiótica, ¿no?, que surge entre el español y el quechua está determinada por el valor cultural simbólico que trae consigo las palabras y que al establecer un diálogo entre ellas, ¿no?, crea un nuevo sentido. La voz poética evoca a un cuerpo femenino para entregarle un objeto físico, el corazón, ¿no?, órgano vital como ofrenda simbólica de su devoción, perdiendo la vida, perdiendo toda conciencia de sí y de lo real. No podría estar describiéndonos lo posterior, pero algunos versos después, la voz sigue hablándole a esta supay lunarejada y le da instrucciones de cómo manipular este corazón. Pongo en tus manos el último latido de mi corazón adolescente, ¿no? Al igual que con la supay, ¿no?, esta voz va dejando algunas señas que la reconstruyen y le otorgan ciertas características que, si bien no permiten corporizarla, nos proporcionan una imagen parcial de quién está hablando, ¿no? Hay un juego ambiguo en el verso de mi corazón adolescente. No sabemos, ¿no?, si esto se refiere a una característica que le otorga una temporalidad a la voz. ¿Estamos entonces ante un interlocutor adolescente o nos está hablando de que este corazón es adolescente? Con lo cual se atribuye ciertas características que se asocian a esta edad, ¿no? Podemos ver que la imagen se construye ya no desde el onirismo, sino con un juego combinatorio de palabras, como en el verso Supay lunarejada. El poema, ¿no?, refiere a la fiesta incaica del Capac Cocha, que era, y aquí cito a Marul, ¿no?, era una de las fiestas más importantes del calendario inca. Se realizaba entre abril y julio en honor de Huiracocha, el dios creador, y entre sus rituales incluía el sacrificio de niños procedentes de todo el imperio. Los incas creían que en el momento del sacrificio los niños se convertían en intermediarios entre dioses y personas. Fin de la cita. Asociamos el sacrificio de los niños con la inocencia, la pureza, que también son características que posee el corazón de la voz poética, ¿no? Este sacrificio, ¿no?, establece un puente entre el universo de la deidad supay lunarejada y el universo de los mortales, el de la voz poética, ¿no? Entonces observamos, ¿no?, una resignificación del ritual popular religioso asociándolo a la entrega del amor pasional. Este ritual ya no busca la conexión entre la tierra y las deidades para obtener su protección, sino para dejar ir a quien se ama, ¿no? Es un acto de aceptación y resignación. Aquí vemos otro fragmento, ¿no?, del poema. Me quiero centrar en este otro fragmento, sobre otra arena, sobre otros vientos, sobre otras aguas extrañas de las mías, Urimpacha, ¿no? Es el fragmento final del poema, ¿no? Aquí la figura del agua, ¿no?, sobre otras aguas, aparece como un símbolo del fluir temporal de la vida que se ha llevado a la presencia de este cuerpo que se evoca al inicio del poema. Entonces, el Capac Cocha se resimboliza en el terreno de la ruptura amorosa y el corazón se convierte en un rastro de la presencia de la voz poética, ¿no? Aquí estuve, ¿no? Es como decir, aquí estuve. Y en este acto, ¿no?, amoroso, que se ha desvanecido, ¿no? El último verso, ¿no?, Urimpacha, con el que remata el poema, hace referencia, y aquí cito a García Escudero, ¿no?, hace referencia al plano hallado bajo el Caipacha, ¿no?, el mundo terrenal. Casi todas las informaciones, tanto de la época colonial como actual, además lo relacionan con el supay, con el demonio y la oscuridad. Fin de la cita.
La voz poética evidencia su pérdida, ¿no? Y la asocia al mundo de los muertos, al mundo de abajo. De esta manera, el manejo de las asociaciones simbólicas inherentes a la palabra, ¿no?, construye una trama de significaciones que se amalgaman para construir la mirada particular sobre la ruptura del amor, ¿no? La aceptación resignada también de la pérdida de este lazo tiene como colofón el descenso al mundo de los muertos por parte de la voz poética, ¿no? Entonces se construye la imagen asociativa de la ruptura amorosa con la muerte. Y la muerte se asocia con lo perdido, que es ese goce que produce la presencia del amor, pero que el tiempo, ¿no?, ha diluido. Entonces, la fuerza que imprime este último verso al poema es un punto final donde todo se consuma. Al fin la voz poética podrá descansar, ¿no? La única certeza que tenemos es el fin. Aquí quisiera, ¿no?, tocar brevemente esto, que es la muerte como síntoma dentro del poemario, ¿no? La muerte aparece a lo largo del poemario, como hemos visto, ¿no?, en estos últimos fragmentos de Capacocha, como una imagen recurrente, ¿no?, que hace visible la imposibilidad de la poesía de atrapar lo real, ¿no? Es aquí, ¿no?, que la muerte termina representando y significando esa imposibilidad, ¿no?, de recuperación del goce. Vamos a ver un fragmento del poema Tres Colores, ¿no? Me he soñado poeta en otras tierras, a distintas horas de mi amarga sangre, a escasas mañanas del amor sobrio, flotando en el vapor de vocales devanándose sobre la espalda de una piel de culebra. En el fragmento, ¿no?, del poema Tres Colores, los hechos son simbolizados, reconstruidos de la voz poética como un rastro enumerativo, ¿no?, del hecho real acontecido, y que no ha logrado ser atrapado por la poesía, ¿no? En otro fragmento del mismo poema, ¿no?, aparece la muerte como constancia de esa imposibilidad de atrapar lo real, ¿no? Vamos a ver este otro fragmento. Flores aderezando la desangelada grama, donde retozan juguetones en medio de gusanos las canciones con las que nos vestíamos, el sol de invierno, el olor del frío. Los versos donde retozan juguetones en medio de gusanos nos hacen conscientes de que ese hecho real no es más que un resto, se ha difuminado. La referencia a la muerte como gusanos que carcomen este momento real nos deja claro que esa realidad construida es pura evocación, ¿no? Entonces, para poder entender de mejor manera la relación entre real y realidad, Alexander Coiré, ¿no?, en su libro Estudios de Historia del Pensamiento, nos menciona a Galileo, ¿no?, como el primer científico que hace esta diferencia, ¿no?, asociando la realidad a lo subjetivo y lo real al mundo de la ciencia, ¿no? Y aquí cito a Coiré, ¿no? Antes del advenimiento de la ciencia galileana, aceptamos con más o menos acomodación e interpretación sin duda el mundo que se ofrece a nuestros sentidos como el mundo real. Con Galileo y después de Galileo tenemos una ruptura entre el mundo que se ofrece a los sentidos y el mundo real, el de la ciencia. Este mundo real es la geometría hecha cuerpo, la geometría realizada. Fin de la cita. Es importante marcar esta diferencia entre lo real y realidad, siendo esta última el terreno donde se mueve la poesía, ¿no?, intentando simbolizar lo real. Para Lacan, lo real no se puede simbolizar, como ya dije, ¿no? Es imposible. Entonces, ante esta imposibilidad, la muerte aparece como un rastro que deja en evidencia esto que se le escapa al acto poético. Entonces, va a ser esta aparición recurrente en el poemario como un síntoma de lo imposible, ¿no? En la poesía de Cantos de Lechuza, las palabras son un rastro que evocan el goce perdido y su inalcanzable recuperación. La muerte aparece como un síntoma que nos recuerda la imposibilidad de aprender lo real, pero es la imagen a través de su construcción y asociación simbólica, ¿no?, que se erige como una realidad onírica que nos libera del síntoma nostálgico de restablecer ese goce perdido. Gracias. Bien, muchas gracias al ponente José Fernández de Río, que se ha deleitado con esta exposición. Vamos a continuar ahora con la siguiente ponente. Damos pase a la ponente Judith Ávila Paredes, que nos va a presentar la ponencia Escritura